Hoy vivimos en un mundo de la abundancia de los alimentos. Se produce comida para 12.000 millones de personas, cuando en el planeta lo habitan 7.000 millones de personas. Por lo tanto, ¿cómo se explica hoy que una de cada 6 personas en el mundo pasa hambre? De hecho, la hambruna en el Cuerno de África ha puesto de manifiesto el impacto dramático del hambre en muchos países del sur. Pero ¿cuáles son las causas del hambre? Los alimentos hoy se han convertido en una mercancía en manos del mejor postor. El sistema capitalista ha impactado de forma dramática en los mismos y, por lo tanto, hoy, si uno no tiene dinero para pagar el precio de la comida, que cada día es más cara, o si uno no tiene acceso a los medios de producción, al agua, a la tierra, a las semillas, no come. Cuando nos preguntamos acerca de las hambrunas que sufre hoy varios países en el Cuerno de África, se ponen de manifiesto el impacto de las sequías o fenómenos meteorológicos. Pero en cambio hay otros países, como Australia, como Estados Unidos, que periódicamente sufren importantes sequías, y esto en cambio no produce episodios de hambruna. Por lo tanto, las sequías pueden agudizar los problemas alimentarios en muchos países, pero está claro que no explican las causas del hambre en el mundo. Para explicar las causas del hambre en el mundo nos tenemos que preguntar quién controla hoy los recursos naturales, en manos de quién está la agua, la tierra, las semillas, a quién benefician las políticas agrícolas y alimentarias. Hay que tener en cuenta que Somalia, por ejemplo, en los años 70 era un país autosuficiente en la producción de alimentos y podía producir alimentos suficientes para dar de comer a toda su población. Pero fruto de la crisis de la deuda, a partir de los años 80, 90 y con la aplicación de varios programas y políticas de ajuste estructural impuestos por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, países como Somalia y muchos otros países del sur fueron obligados a aplicarse una serie de políticas de ajuste, políticas que en el terreno agrícola y alimentario significaron la apertura de sus mercados a las inversiones de grandes multinacionales extranjeras, norteamericanas y europeas, implicaron la liberalización comercial. Esto fue utilizado por estas multinacionales para empezar a vender en estos países pues trigo, arroz y otros productos que producían totalmente subvencionados por debajo del precio de coste y por lo tanto haciendo la competencia desleal a los productores autóctonos. Estas políticas, aplicadas sistemáticamente a lo largo de más de 3 décadas, pues ha implicado que en estos países su capacidad de producción de alimentos haya prácticamente desaparecido y sean países que han perdido su soberanía alimentaria, su capacidad de decidir sobre las políticas agrícolas y alimentarias. Y sus campesinos y campesinas, que no han podido competir con los productos subvencionados de estas grandes multinacionales, pues han tenido que abandonar sus tierras. Por lo tanto, cuando hoy nos preguntamos sobre la vulnerabilidad alimentaria en los países del Cuerno de África, en Somalia y muchos otros, vemos que esta vulnerabilidad alimentaria no es solo consecuencia de problemas ambientales, de sequías u otros, sino que es sobre todo problema del impacto dramático que políticas de ajuste, políticas neoliberales que se han aplicado a lo largo de más de 30 años han tenido en estos pueblos. Por otro lado, también cuando se habla hoy de las causas de la crisis en el Cuerno de África, pues se habla también, está claro, del aumento del precio de los alimentos, el precio de los alimentos que ha subido de una manera muy importante a lo largo de los últimos años. Pero aquí es también donde nos tenemos que preguntar dónde se decide el precio de estos alimentos, el precio de estas materias primas, como el maíz, el arroz, la soja o el cacao. Hoy en día el precio de estas materias primas se decide en bolsas internacionales, la más importante de las cuales es la Bolsa Internacional, la Bolsa del Comercio de Chicago u otras como la de Nueva York o los mercados de futuros de París, de Ámsterdam o de Berlín. En estos mercados de futuro y en estas bolsas es en las que se pone precio a la comida. Y se pone precio no en función de la oferta y la demanda real, a los intercambios comerciales que se dan en el territorio, sino que el precio se establece en función de la especulación financiera con las materias primeras y alimentarias. Nos encontramos hoy en día compañías de seguros, que bancos, que fondos de inversión, que fondos especulativos entran en estos mercados de futuros donde se establece el precio de los alimentos e intentan hacer negocio con las materias primas, comprando los productos a un determinado precio y esperándolo vender después a un precio mucho más caro. Esta especulación con los alimentos finalmente repercute en el precio de venta final en los consumidores y por lo tanto en países como Somalia o muchos otros del Cuerno de África donde el precio del maíz, por ejemplo, ha aumentado en más del 100%, pues las personas no pueden comprar la comida. Por lo tanto, estos elementos ponen de manifiesto las causas políticas hoy que explican la situación de hambre en el mundo, que explican que una de cada 6 personas en el planeta no pueda comer. Es a partir de aquí donde es necesario plantearse una alternativa a las políticas actuales agrícolas y alimentarias.
Una alternativa que pasa por defender lo que el Movimiento Internacional de la Vía Campesina llama la soberanía alimentaria, que implica que deben de ser las personas, los pueblos, las comunidades, los campesinos, quienes decidamos cómo se produce, qué precio se paga por aquello que se produce. Lo que necesitamos, tomando prestado el lema del movimiento 15M, es una democracia real ya en la agricultura y en la alimentación.